Muchas gracias por estar en sintonía con 97.7 de Radio Centro. Ya estamos instalados como todos los miércoles con esta mesa de periodistas en la cual pues procuramos darle un repaso, una revista, un recuento a lo que sucede en la política nacional. Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Alejandro Páez Varela, subdirector del portal Sin Embargo, gracias por estar aquí, buenas tardes. Encantado, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Arturo Cano, reportero, cronista del diario La Jornada, bienvenido. Buenas tardes, Julio. Gracias. Pues hay mucha información, a mí me ha llamado especialmente la atención el hecho de este episodio en el cual pues pareciera que la oposición a López Obrador batalla mucho para articular las formas de oposición estructurada contra él. Creo que no alcanzan a tomar banderas políticas reales, creo que no logran darle organización y ni siquiera lemas, doctrinas. Y uno de los ejemplos más desastrosos pues fue esta filtración que se dio del grupo de presuntos contrapecistas, no por trapecistas del trapecio, sino contrapesos en cuanto al sentido de equilibrar acciones políticas, que luego se deslindaron algunos y finalmente, y luego López Obrador los terminó de rematar casi con amor paternal al decirles ternuritas. ¿Por qué está esta enorme dificultad? Arturo, ¿tú qué piensas? ¿Por qué no han podido articularse los opositores a López Obrador? Pues a mí sus balbuceos y eso de que se bajen apenas se anuncia que existe este grupo me recuerda a esa vieja máxima trotskista que dice: quien no es capaz de defender las posiciones ganadas no merece conquistar nuevas posiciones. ¿No? Lo que tendríamos que preguntarnos cuando ellos dicen que quieren ser un contrapeso es: ¿contrapeso a qué? ¿Al 80% de aprobación que tiene el gobierno? No veo claridad en la idea de un contrapeso. ¿Quieren ser un contrapeso o quieren ser resistencia a lo que parece dibujarse como un cambio de régimen? Esa sería la pregunta. No es lo mismo, sería, o sea, la idea es la misma, más o menos. No, porque frente a un cambio de régimen, estos personajes que han sido beneficiarios del antiguo régimen, más bien parece que querer defender trozos de eso de ese régimen del que fueron beneficiarios, sin recordar que apenas hace unos meses, el año pasado con las elecciones, pues perdieron toda representación o representatividad, ¿no? Miguel Vadillo, ¿qué opinas respecto a este asunto? Yo creo que, Julio, los contrapesos son más que necesarios, ¿no? Todo gobierno, ¿no? El problema está este grupo que se da a conocer por no sé quién, pero que revela que uno de sus principales dirigentes, que es el gobernador Javier Corral, él tiene otras aspiraciones, ¿no? Sí, quiere ser candidato presidencial. Entonces este grupo, pues a él le funcionaría muy bien. Yo creo que algunos de los que se bajan también es por este motivo, se dan cuenta de esto, o algunos ni siquiera les habían consultado, que es más grave, ¿no? Pues es que Enrique Alfaro también quiere ser candidato presidencial. Entonces se bajan inmediatamente. Entonces, hay otros intereses políticos, pero la idea de contrapeso a los grupos que están en el poder es más que necesaria en cualquier democracia. ¿Por qué no se logran articular, Alejandro Páez Varela? Pues porque no puedes un día en la mañana despertarte y decir yo voy a hacer contrapeso, simple. O sea, no porque lo dices ya eres el contrapeso, necesitas mucho trabajo detrás. Entonces, detrás de este grupo pues hay esfuerzos individuales, loables o no loables, o cuestionables o no, pero hay que recordar que ellos vienen de un momento muy amargo, que es perder todo o casi todo en una elección, simplemente porque no fueron capaces. Tuvieron años y años para mostrar que podían ser contrapesos y cuando les llegó la oportunidad en el gobierno, perdieron la oportunidad. Por eso se les dificulta articularse. Ahora, el grupo en particular, ese grupito en particular, yo lo veo de chile y de manteca. Los nombres de los integrantes. Los nombres. Tendrían que empezar, por ejemplo, por ganarse algo, decir, nosotros no representamos a Fox, nosotros no representamos a Calderón, no representamos a Peña. Ni a Ricardo Anaya. Ni a Ricardo Anaya, pero están marcados por ese hierro. Y los
4 personajes que acabamos de mencionar aquí, pues ese hierro es muy hediondo, para decirlo claramente. O sea, ¿quién puede representar a un Vicente Fox? ¿Qué es Vicente Fox? O a Calderón, o a Peña, ¿quién? Entonces tienen que empezar por deslindarse y demostrar por qué quieres ser contrapeso, y entonces justificar que eres un contrapeso, no despertarte y decir soy contrapeso. Hasta donde yo he podido averiguar, esto que ahora conocemos como el grupo de los contrapesos eran en realidad 2 grupos. Uno que era más de políticos con algunos añadidos académicos, ahí estaba Aguilar Camín, Goldenberg, con gente del PRI, Manlio y Claudio Ruiz Massieu, que enviaba representantes a esas reuniones. ¿Tanto así? Sí, Claudia, por el PAN, Krill y Roberto Gil, ¿no? Los Chuchos por el PRD, incluso Puente del Partido Verde, y Luis Castro, hasta ese momento Alianza, todavía cabeza de lo que quedó de Nueva Alianza. Ahora ya lo mandaron a la Fundación CENTE y queda al frente del intento para obtener otra vez el registro del partido, Bernardo Quesada, el famoso diputado aquel de los departamentos de Miami. Estos grupos se tuvieron varias reuniones, luego había otro bloque donde participaban algunos de estos junto con académicos, miembros de la sociedad civil, opinadores profesionales. Finalmente lo que sale es este grupo, pero las reuniones se celebraron desde el año pasado, yo registro desde al menos el mes de noviembre, con la idea de enfrentar al populismo, con la idea de evitar la venezolización de México. Ese era el cemento que los unía. Y no porque necesariamente estos grupos lo vayan a hacer o lo hayan hecho públicamente, pero lo que hay detrás de ellos es toda una acción concertada que tiene como cemento meterle miedo a la clase media, ¿no? Meterle miedo, magnificar cualquier error de López Obrador, decir que sí vamos hacia Venezuela, ¿no? Y bueno, pues están buscando opciones, ¿no? Cuando hablamos de que no se ve con claridad un contrapeso firme, pues es porque hay apuestas por todos lados, ¿no? Por un lado también plataformas empresariales financiando esfuerzos. Un buen ejemplo yo creo que sería el partido que quiere crear Gabriel Cuadri, ¿no? Como una opción de oposición futura. Cuadri fue contratado por la maestra Elbester Gordillo para ser candidato presidencial, luego fue contratado por Alfredo del Mazo, para ser su chofer en la publicidad de la combi, y ahora tendríamos que podernos averiguar quién lo está contratando para lanzar otra opción política, ¿no? Miguel Vadillo, como que la clase política de la oposición, pues lo dijo el propio López Obrador, que les dijo, hagan una escuela de cuadros, renueven ya a las personas, porque pareciera que no tienen una capacidad de presentar una oposición confiable, sensata y organizada. Sí, todavía les pesa mucho la planadora de Morena, la elección federal, y la aceptación que en menos de 100 días la ciudadanía le ha otorgado a López Obrador de un 85%, y parece que sigue creciendo, y ante esta oposición tan débil o corriente como lo dices, Alejandro, bueno, pues va a seguir creciendo. Vienen las próximas elecciones y no hay duda de que Morena va a hacerse de esas nuevas gubernaturas, alcaldías y congresos, ¿no? O sea, va a seguir creciendo. Pero sin figuras la oposición, ¿quiénes son los nuevos? Luis Donaldo Colosio Riojas es una de las cartas nuevas, Agustín Basabe, el hijo del exdiputado del mismo nombre. ¿Quiénes serían los personajes nuevos de la oposición? Pues no hay, no solo no hay, sino que además vemos a los personajes que están identificados pues con otros intereses, ¿no? No hay claridad hacia qué rumbo tienen, es más una ocurrencia, ¿no? Entonces, yo no, si la oposición está emproblemada en cuanto a representar una fuerza política real, pues esto los desdibuja aún más, ¿no? O sea, hay errores cometidos en la integración misma, la filtración que se da de esta información no les ayuda, el que se hayan bajado políticos, académicos, intelectuales orgánicos, como los llama Andrés Manuel López Obrador, y me parece que sí lo son además, con intereses muy, muy definidos hacia beneficios propios. ¿Y cuál sería entonces la salida, Alejandro Páez Varela? ¿Quién va a hacerle un legítimo contrapeso a lo que pueda haber
naturalmente en un proceso político de errores y distorsiones en estos 5 años y medio, o estamos condenados a que no haya verdaderos contrapesos? Pues mira, lo primero, yo coincido con el maestro Vadillo en que es necesario el contrapeso, o sea, es muy necesario. En lo que no coincido es que no puedan tener ellos, los que aspiran a hacer este contrapeso, aspiraciones políticas. Deben tenerlas, hombre. ¿Para qué le damos vuelta? Ahí está Javier Corral, que tiene sus propias aspiraciones. Yo no descalifico del todo a Corral como una oposición seria, ¿eh? No la descalifico, porque entonces ya nos quedamos sin nada, sin ninguna posibilidad de oposición. Digo, Corral mismo ha tenido posiciones duras en momentos clave, como por ejemplo enfrentar a Televisa. Pues, ¿quién se enfrenta a Televisa en este país? O sea, solamente un loco, y ahí está Corral. Yo lo que creo es que nace este grupo y muere muy pronto por la premura, porque lo soltaron demasiado rápido. No está mal lo que dice el presidente, no está mal en el sentido de armen cuadros. Es que se necesita armar cuadros. Si nuestra esperanza está basada en Margarita Zavala, pues estamos muy mal. O sea, la única posibilidad en este momento de una candidatura real es Margarita Zavala. Eso es todo lo que hay en la oposición, porque es la que tiene una estructura medianamente hecha por el marido. Entonces, no está bien para un país, para un sistema democrático, que no exista una posición, una contraposición que pueda permitir equilibrios. No está mal, pero esto nació casi muerto. Arturo, te veo ya con ganas de decir, sin que pregunte nada, así es que di, por favor. Yo creo que la formulación de contrapesos encierra algo de mentira, algo de falacia, sobre todo cuando es autoasumida, ¿no? Cuando ellos dicen que quieren ser el contrapeso, porque su problema estriba justamente en que perdieron toda representación, toda representatividad. Es decir, van a ser un contrapeso que representa a quién, a qué franjas de la población, a qué sectores de la población. Ellos que estuvieron en el poder en distintos momentos, que dilapidaron la posibilidad de cambiar el viejo régimen, de minar los pilares del viejo régimen, ahora dicen que quieren ser contrapeso frente a los peligros que consideran del autoritarismo, frente a una sola voz. En fin, yo no los veo como un contrapeso. ¿Quién podría ser un contrapeso? Pues quien conquiste abajo, quien se vaya abajo a conquistar a franjas de la población que no sientan representadas. Lamentablemente, lo que veo como su apuesta inmediata, o al menos de algunos de estos grupos, no necesariamente todos los que aparecen en la lista de los contrapesos, es más bien una gana de alimentar los temores de ciertas franjas de nuestras clases medias y ganar una fuerza política a partir de inyectar miedo a la gente. Y cuando el miedo es el único cemento de una opción política, no creo que sea una buena apuesta, ¿no?, para el país. Porque finalmente, Miguel Vadillo, pareciera que esta idea de los contrapesos pues surge de reconocer que como tales en sus partidos no están teniendo la fuerza ni la densidad suficientes. Están los Galileos, que no pudieron tomar poder dentro del PRD, de lo que queda del PRD. Están los grupos de Álvarez y Casa, Alfredo Figueroa, lo que quiso ser ahora y no pudo prosperar. Y desde luego también el grupo de Javier Corral, con Gustavo Madero, con el propio Agustín Basabe, que es representante del gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México, que se adhirieron a Ricardo Anaya, pero también desde una postura en la que no, ellos mismos habían sido golpeados o damnificados por el equipo de Anaya, Madero, el propio Corral. Pero bueno, pues es que contrapesos o partidos, ¿qué debería de haber? Pues además esto es resultado del fracaso que tanto PRI como PAN tuvieron como gobernantes, ¿no? O sea, fue brutal cómo han destrozado al país, cómo lo dejaron. Entonces la población lo sabe, lo vive, lo sentimos todos, ¿no? De tal manera que han perdido fuerza, no solamente esta división de la que hablas, división interna de cada partido, todos quieren asumir el liderazgo. ¿Liderazgo de qué? Si están destrozados los partidos, pues aún así hay interés en, sobre todo, ganar los presupuestos, manejar el dinero. Siguen en ese sentido de avaricia, de concentración del dinero, ¿no? Eso es lo que más les interesa, y eso nos damos cuenta
como cuando estuvieron gobernando PRI, PAN, el país, lo hicieron desde el gobierno con el presupuesto público. Ahora quieren rescatar lo poco que quede del presupuesto para los partidos políticos. Entonces este grupo que se dio a conocer, que no es un contrapeso realmente, es una serie de intereses personalísimos que, aunque, como dice Alejandro, tienen derecho, por supuesto que tienen derecho a tener una visión política propia, un beneficio directo, pero no ha servido absolutamente para formar un grupo serio, ¿no? Y no se ve quién dentro de los partidos, siguen peleándose internamente, ¿no? Alejandro, ¿cómo ves las cosas? Entremos de uno por uno. Puebla, decía Arturo Cano, encuesta mata comentaristas. Sí, ni para qué decimos nada, ¿no? No, pero tiene razón. Mira, el dato así contundente, y es que los dos estados los va a ganar muy probablemente Morena. Con quien, bueno, ya hay candidatos, pero con quien pongas. En el caso de Puebla, pues está por definirse. En el caso de Baja California, como decía Muñoz Ledo, el PRI gana aunque ponga una vaca. O era una frase vieja, ¿no? Sí, la decían sí, muchos, sí, no nada más por fin. Es demasiado ofensiva porque hay personas en este momento en juego ahí. Pero yo lo que yo pensé que ibas a decir porque hay vacas muy respetables. Sí, y además hay vacas muy respetables. No, yo lo que creo es que en ambos casos hay una combinación de factores. Por un lado está la ola, o sea, el tsunami, que ese no, con todo lo que los meses que han transcurrido desde la elección de julio, del 1 de julio pasado, el tsunami sigue, pero además está tomando forma de una ola avasalladora, porque pues van a seguir ganando. O sea, es casi incontenible. El presidente ya anda en los 85, 86%, creo que era lo que decía la última encuesta del Financiero. 86% es, pues dices tú, de verdad, regresándonos al otro tema, de verdad quiere la población, que es la que cuenta, un contrapeso. Y en el caso de Puebla no podemos olvidar la suciedad de la anterior elección, o sea, que fue una elección realmente... Sí, de las peores que hemos vivido. Es el tsunami, y luego es el otro asunto, que es en Puebla. Pues, ¿quién va a creer una elección como la que se dio en Puebla, donde votas masivamente por el gobernador, por la gobernadora, y luego todo lo demás lo pierden? Pues ¿quién lo va a creer? Y luego en el caso de Baja California, para concluir rápido, pues está el asunto de Kiko, que es, ya lo dije la vez pasada, uno de los peores gobiernos de México. El endeudamiento que deja, que ya es mucho decir. Yo lo equiparo solamente, los señalamientos de corrupción, ahí está lo de la Auditoría Superior de la Federación que se publica en estos días, solo los señalamientos de corrupción, pero además las cosas, los hechos, la deuda que deja este hombre. ¿Cómo queda en Puebla el grupo de Morena Valle, Arturo Cano? ¿Qué piensas? ¿Cómo queda ahí la presencia de su aliada, la profesora Elvester Gordillo, que ahora promueve su nuevo partido de las redes sociales progresistas? Pues es un grupo al que unía el dinero de Manuel Moreno Valle, de Moreno Valle, ¿no? De Rafael Moreno Valle, y una aliada importante que tenía, que le daba votos de una parte de los maestros, o por lo menos los promotores electorales de las secciones magisteriales, pues ya está del otro lado, ¿no? Porque se ha ido la profesora ahora con la intención de crear un nuevo partido, si no es que varios, porque pues también ahí anda haciendo su partido Cuadri, y también el profesor Rafael Ochoa, que fue secretario general con ella, anda creando un partido en alianza con líderes evangélicos. Entonces digo, veremos todas esas fuerzas del lado apuntalando a Morena y sus posibilidades, que según las encuestas pues son muchas, y un PAN debilitado que ya no tiene la disciplina que le daba la fuerza política y la fuerza del dinero de Moreno Valle. Y un liderazgo nacional con Marco Cortés muy diluido, muy menor, ¿no? Tal vez de los menos fuertes que ha tenido el Partido Acción Nacional. Tan diluido que quizá los lleve a una derrota también en su bastión histórico, ¿no? En Baja California, que ganaron en 89, aunque muchos recuerden que fue por una concertación con Carlos Salinas, pero que habían mantenido desde entonces, 30 ¿no? años. O sea, 30 años llevan en el gobierno de Baja California, ¿no? Miguel Vadillo, y en Puebla, ¿debería ser Miguel Barbosa el candidato natural y el deseable para reiterar que ganó Morena y ahora volver a ganar con el propio Barbosa? Pues como decían, a quien pongan gana Morena, ¿no? Ni todos los partidos juntos podrían sacarle diferencia a Morena. Es decir, cualquier candidato, puede ser él,
puede ser el cuñado de Moreno Valle, el hermano de la esposa. Fernando Manzanilla. Sí, que tiene interés, por supuesto, aunque Yeicol en Morena está apoyando fuertemente a Barbosa, quiere que sea Barbosa. El problema de Barbosa es que está enfermo, ¿no? Tiene diabetes, está perdiendo la vista, tiene problemas con la vista, en fin, tiene problemas de salud. Sí, yo platicaba con editores de medios en Puebla y me decían que la salud de Barbosa es delicada, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el ser gobernador es muy atractivo, entonces está peleando, y puede ser, por supuesto, puede ser, pero quien sea gana la gubernatura, y lo mismo pasa en Baja California. De tal manera que eso puede ser un gran problema para Morena, ¿no? Porque, por ejemplo, en Tijuana todas las encuestas le daban consideraban que el mejor candidato en el caso del municipio de Tijuana era Jaime Martínez Veloz. Y el delegado de Morena Nacional, Noel Godoy, hizo una encuesta a Patito y para poner a otro, ¿no? Que estaba en cuarto lugar en todas las encuestas. Entonces, el costo para Morena de que gane con cualquier candidato puede ser poner muy malos candidatos, ¿no? Porque de todas maneras van a ganar. Que es algo, Alejandro Páez Varela, que está sucediendo con algunas de las alianzas que ha hecho Morena, en las cuales pues ha llevado a diputaciones federales, senadurías, personajes que provienen del mundo oscuro de la política anterior, que son personajes saltimbanquis, chapulines, y sin embargo luego son investidos del nuevo manto de la pureza política en Morena. Lo que pasa es que hay una gran apuesta por Andrés Manuel. Entonces esta gran apuesta, la población es capaz de brincarse esto, ¿no? Que Morena sea capaz de nombrar candidatos a personajes que están vinculados directamente con el peor pasado. Pues digo, en el mismo gabinete hay personajes que no pasarían una prueba por sí mismos. Ahora, ya anclados en Andrés Manuel, pues ya en realidad pueden perfectamente flotar. Y eso es lo que le pasa a Morena, y coincido con el maestro Cano plenamente. Si tú no tienes competencia, obvio que vas a escoger al que sea, y el que sea pues es una garantía de mal gobernante. O sea, o no sabes pues lo que va a llegar ahí, quién sabe qué vaya a ser, ¿no? Leí que apareció el priista Ardelio Vargas Fosado como apoyador de Miguel Barbosa en esta precampaña a la gubernatura. ¿Ustedes recuerdan a Ardelio Vargas Fosado? Fue el director del Instituto Nacional de Migración, acusado de muchas cosas densas, y fue hombre salido del CISEN, y luego tuvo responsabilidades operativas en la acción en Atenco y en las acciones contra la APO en Oaxaca. Ardelio Vargas Fosado, y ahora ya apoyando a Miguel Barbosa y aspirando seguramente a alguna posición. Arturo Cano, ¿qué sucede con todo esto? ¿Buenos candidatos, buenas campañas, buenos resultados, buenos gobiernos? Ese es el grave riesgo que afrontamos, ¿no? ¿A quién van a elegir en tal o cual estado? ¿Cuáles son los antecedentes en materia de corrupción, por ejemplo, de esos personajes? ¿Y qué tanto va a pesar la figura de Andrés Manuel López Obrador y sus promesas de austeridad y honestidad para que estos personajes que en el pasado fueron ejemplo de corrupción o de todos los males del sistema no actúen de esa manera? Yo creo que ahí la sociedad entera y los electores de Morena tendrán que jugar un papel fundamental, que no jugará el partido, porque hasta el momento no hemos visto a Morena como un partido propiamente dicho, ¿no? Sino como una suma de movimientos y de fuerzas electorales que llevan a los candidatos todos jalados por esa gran locomotora que se llama López Obrador. Claro, es que ¿hay partido, Miguel Vadillo? ¿Sí es realmente un partido estructurado, con presencia, o estamos en una especie de precallismo, como cuando Plutarco Elías Calles decidió conjuntar a todos los caciques para formar un solo partido, que fue el Partido Nacional Revolucionario, antecedente del PRI? Hubo otro, el Partido de la Revolución Mexicana, pero bueno, es la misma línea. Sí, lo que está sucediendo ahí es volvemos a lo mismo, Andrés Manuel López Obrador es el que manda en ese partido, ¿no? O sea, por más que diga que está separado, retirado, que deja que opere, pues opera
realmente con las tomas de decisiones que él hace, ¿no? Pero ahora que mencionaban a Ardelio Vargas, pensé en Rosario Robles, ¿no? ¿Por qué pensé en ella? Porque ella llega con Peña con una serie de informaciones muy importantes de cómo estaba compuesto todo el país, por el trabajo mismo que había hecho, tenía datos muy precisos de pobreza, de las distintas regiones, de votantes en todo esto. Entonces esto se lo vende muy bien a Peña Nieto y le ayuda para acumular votos, ¿no? Ardelio, por los puestos que ha tenido, también tiene información sensible de muchos problemas, de muchas cosas, que seguramente es lo que le está vendiendo a Barbosa, le está vendiendo a Morena, y por eso está también muy pegado. Y bueno, están agarrando, todos están viendo a Morena como una posibilidad y se están subiendo al barco bajo cualquier circunstancia, ¿no? Y con eso están tratando de, pues, por supuesto, obtener posiciones políticas, en los gobiernos, ¿no? Ya sean federales o locales, ¿no? Alejandro, ¿cuál será el saldo de estos 30 años de panismo en Baja California? Entre otras cosas, 30 años en los cuales se consolidó y se mantuvo con sus vaivenes el cártel de los Arellano Félix. La realidad no cambió, creo yo, en Baja California en 30 años de panismo. ¿Cuál es tu juicio, tu saldo sobre este asunto? Mira, es casi el mismo resultado de lo que sucedió a nivel federal, o sea, en general en el país, pero Baja California específicamente pues es una entidad que acumuló pobreza, que la desigualdad se acendró, que hay más deuda, en fin, exactamente el mismo modelo que fracasó a nivel federal, o sea, más ese estado que es un estado industrializado, apostaron por la industria maquiladora, pues ahora sabemos que es la industria maquiladora, que pues es volátil y un día esto nos la quitan y nos dejan absolutamente sin nada. En fin, yo creo que el experimento que fue muy largo del PAN en Baja California, pues ahora lo vamos a ver, el resultado va a ser que se lo va a comer la ola, ¿no? Sí. ¿Qué será, Miguel Vadillo? Que entonces 30 años de alternancia, bueno, de esa llegada del PAN y sostenido durante 30 años, no cambia nada, entonces pareciera que elecciones van y vienen y partidos y demás, pero las cosas siguen igual. Históricamente los gobiernos panistas han olvidado el compromiso social con la población, ¿no? O sea, ellos precisamente son de derecha y han beneficiado al capital, ¿no? No es que sea un discurso socialista, pero es la realidad. No solo ellos, los periodistas lo mismo. Entonces, esto que planteaba Alejandro, exactamente esta pobreza y esta desigualdad ha permeado en todo el país y es brutal. Entonces, ningún gobierno panista puede jactarse de atender las necesidades de la población. Estados concesionados al PAN como, digo, cuasi concesionados como California y como Guanajuato, que a pesar de todo en Guanajuato sigue el panismo desde que llegó con la concertación de Carlos Medina Plasencia. Así es, de Carlos Medina Plasencia, en la misma etapa de Salinas, en las que fueron los pagos al reconocimiento de facto del PAN, encabezado por Luis H. Álvarez y por Diego Fernández como operador, al reconocimiento de Salinas. Sí, claro, ellos finalmente son los bastiones donde tienen mayor presencia, por diversos motivos, ¿no? Me parece finalmente que ni en esos estados podemos hablar de una población que haya tenido justicia social, ¿no? No hay una población donde haya disminuido la pobreza, esta desigualdad, este abuso de poder, pues. Yo no creo que haya un gobierno estatal que no se hayan cometido abusos y excesos con el presupuesto público. Y eso lo sabe la población, pues. Los panistas pintan a Guanajuato casi como un paraíso de inversiones, de infraestructura, etcétera, pero nada más basta ver los números de pobreza, el índice de desarrollo humano, y Guanajuato está en los últimos lugares del país, ¿no? Germán Martínez, como presidente del PAN, llamó a guanajuatizar al país como un ejemplo de lo que el país debería de ser. Un grave Guanajuato. error. ¿Sí? Pues ahorita son líderes de homicidio, líderes en secuestro, líderes, o sea, guanajuatizar, pues era un error entonces y lo es ahora también. Así lo planteaban. Arturo Cano, me quedé con esta idea y no quiero planteártela.
los contrapesos y la verdadera resistencia u oposición se va a dar desde la izquierda social en este periodo de López Obrador, y estoy pensando específicamente en lo sucedido en Huesca y en Morelos en general, y lo que pueda venirse en el sur con resistencia al Tren Maya, al proyecto transísmico. Yo creo que sería sano, deseable, incluso podría hacer clic con la idea del presidente López Obrador de que siempre va a escuchar al pueblo, de que nunca va a divorciarse de la gente del pueblo. Lo que hace falta es que estos movimientos se articulen, adquieran mayor fuerza, dejen de ser luchas aisladas, ¿no?, frente a una obra, o por un lado la red contra la minería y sus daños, y por otro lado redes de defensores del café. Digamos, ha habido sobre decisiones del gobierno de Andrés Manuel, como esta en Nestlé, pues la movilización de los productores de café, la mayoría de ellos pequeños productores de 1 a 3 hectáreas, ahí cómo encontrar en esos productores, cómo encontrar un complot de oscuros intereses o de la mafia del poder. No la hay. Yo creo que sería deseable que el gobierno escuchara a estos movimientos, que cumpliera algunas de las promesas que hizo durante campaña, pero vamos a ver mucha variedad de ahí, mucho movimiento, porque también por otro lado están los movimientos muy conectados al zapatismo, que ya francamente han declarado abiertamente que van a hacer una oposición frontal al gobierno de Andrés Manuel, y que algunos de sus voceros incluso han llegado a calificar a López Obrador como lo peor que le pudo pasar a México, ¿no? Miguel Vadillo, en la revista Contralínea han dado muchos testimonios, como en Sin embargo y como en La Jornada, en Proceso, respecto a actos de corrupción de quienes llegan al poder. Lo que estás viendo con estos nuevos proyectos desarrollistas de la nueva administración, Tren Maya, el proyecto transísmico, ¿están siendo suficientemente transparentes? ¿Hay indicios preocupantes? ¿Cómo los ves? Bueno, tiene que haber transparencia en todo esto, tiene que haber licitaciones, algo que está olvidando el gobierno actual. Lo están haciendo muchas adjudicaciones directas, y esto es preocupante, ¿no? Deben de respetar esta parte de la ley, que eso es sano. Al parecer hay instrucciones desde la presidencia de asignaciones directas. Yo les comentaba hace algunos programas acá, Julio, de lo de los libros de texto gratuito, por ejemplo. Bueno, no se ha licitado todavía. Sigue el problema real de los libros de texto, ¿eh? O sea, hablaba con un editor, uno de los más importantes, me decía, no nos han convocado, y en este momento ya estamos en un 95% sin posibilidades de cumplir los tiempos para que se puedan distribuir los libros, para que los impriman y se distribuyan. Es decir, hay problemas, y se hablaba de una asignación directa, pero estamos hablando ahí de 3.500 millones, y todas estas obras que hablas tendrán que hacerse con mucha transparencia para convencer más a la población y precisamente evitar la corrupción. Pero hablabas de contrapesos, a mí me interesaba esta parte que decía Arturo, precisamente el zapatismo, el EZ, y comunidades indígenas, lo que pasó en Morelos. Esos son los contrapesos reales que están naciendo de la población. No estamos hablando de grupos políticos interesados, sino estamos hablando desde abajo. Pueblos enteros que están en contra de la minería, en contra de los proyectos del gobierno que está planteando, el tren, proyectos que se han anunciado y que no están de acuerdo, y que se piensa darles la vuelta, ¿no? O sea, no enfrentar, nunca, no se les está dando oportunidad, y están siendo descalificados desde Palacio. Descalificados como grupos de extrema izquierda, radicales, que además lo mencionó hace unos días. Estos polos, la extrema derecha y la extrema izquierda, se juntan, dice Andrés Manuel. Me parece que no es así, ¿no? Si no les da, son movimientos auténticos, pues, estos, ¿no? Y que están defendiendo su vivienda, su territorio, y en lo que ellos creen, y además sabemos que todos estos proyectos pueden contaminar. Entonces hay que hacerlo con mayor cuidado, esto me parece, ¿no? Alejandro, ¿cómo ves este planteamiento? Sí, no me parece a mí las respuestas del presidente cuando habla de minorías, no me parece. Cuando se refiere así a los grupos, por ejemplo, que se movilizan en torno a la termoeléctrica, que luego les encuentra un pecado, ¿no? Voltea y dicen, hay detrás organizaciones que están vinculadas con otra mafia que ahora es internacional.
No me parece. Él tiene que predicar con tolerancia. Él tiene que mostrar mucha tolerancia. Como no me gustó que descalificara así lo de ternuritas, no está bien en él. No está bien que él lo haga, que él lo plantee de esa manera. Sobre todo porque él ha estado en la oposición. Él ha sido esas ternuritas. O sea, en algún momento el presidente ha estado ha sido una ternurita en Tabasco, en algún pueblito, tratando de levantarse, tratando de representar primero a un barrio, después a un pueblo, después. Entonces yo creo que esas descalificaciones no le van bien al presidente. Bien. Ya vamos cerrando, ya vamos al final del programa y quisiera preguntarles si creen que se necesita una reforma política como las que se han hecho, reforma electoral sobre todo en otros momentos, o con las cosas como están, así debemos seguirnos. ¿Cómo la ves tú, Arturo Cano? Yo creo que de lo único que podemos estar seguros es que sí va a haber reforma electoral. No sabemos cuál todavía, ¿no? Pero digamos, si cada vuelco o vuelcos menores en el escenario político nacional dieron lugar a reformas políticas, yo creo que el nuevo escenario nos va a dar lugar a la reforma. ¿Pero le conviene a López Obrador hacer una reforma o las cosas como están? Pues he escuchado a algunos obradoristas hablar de ojalá el presidente proponga elevar el porcentaje para que los partidos logren el registro, ¿no? Para que el escenario político sea más real y no tengamos toda esa chiquillada que tenemos ahora. Por ejemplo, en Morena acarician esa idea, ¿no? Esa es una de las cosas que están ahí, porque además piensan que elevando el porcentaje a 5, pues casi solo quedaría el PAN, ¿no? Bueno, ¿cómo ves, Miguel Vadillo, la posibilidad de que haya una reforma electoral, o así como están las cosas le conviene al presidente López Obrador? Aunado a esta reforma electoral, habría que ver que el presupuesto del INE, caray, exacto, hay que reducirlo en gran cantidad, ¿no? El gasto ahí es brutal, y bueno, pues ahora que es el país de un solo hombre, habría que considerar que ya no se necesita un INE tan caro que nos cuesta a los mexicanos, ¿no? O sea, nos ahorramos las elecciones consultando en un solo lugar cercano a la Plaza de la Constitución, ¿o qué? Prácticamente eso hace todos los días, ¿no? Alejandro. Sí hay cosas que yo creo que le convienen al presidente. Por ejemplo, por un lado está el asunto del gasto de los partidos políticos. Sí está lo del INE, pero creo que es más grave aún las subvenciones a los partidos políticos. Está eso. Hay cosas que se han planteado que a lo mejor valdría la pena solucionar, que le darían un carácter más progresista al presidente, por ejemplo, la segunda vuelta, por ejemplo, la posibilidad, por lo menos plantear esos escenarios. Yo creo que no está mal que el presidente lo plantee, y además lo va a escuchar la gente y lo puede comprar. Pero sale más caro, Alejandro. Sale más caro. Bueno, la democracia se encareció por nuestra historia de fraudes y por la desconfianza. Y se fueron creando con el paso del tiempo una serie de instituciones para vigilar, para sancionar supuestamente, pero como todos sabemos, la mayor parte de esas instituciones fueron capturadas por la partidocracia y terminaron por cumplir de manera muy pobre las funciones para las que fueron diseñadas. Pero si el gobierno en el poder ya no comete fraude. Tal vez no estamos nada más en una reforma electoral, sino una reforma en líneas fundamentales del Estado, ¿no? Que eso va más allá, claro, reforma profunda del Estado. Y un INE, pues, ineficiente, que ya no parece necesario. Los presupuestos de los partidos se mantuvieron, todo se movió, pero a los partidos se les mantuvo. Y Morena con una gran disposición de recursos. Mira, de regreso a Calles, porque lo mencionabas hace un momento. Calles se convierte en ese gran líder porque por aquel discurso de diciembre del 28 donde habla sobre las instituciones, no más un país, el país de las instituciones, no, aquel gran discurso, y luego agarrar a los 32 líderes políticos, militares y sentarlos y decirles vamos a fundar una nación y vamos a fundar un partido, que eso nos lleva a aquello que planteábamos aquí, creo que en el off de la mesa, que era qué tipo, si hay partido o si hay Morena, no hay Morena. No hablamos de Gatecock, por cierto. Que es muy interesante. Yo creo que si el presidente, como él cree, o él desea quiere realmente dejar huella, yo creo que tiene que plantearse el tema de Calles, de fundar instituciones y de dejar un partido sólido. Eso que está ahí,
no es necesariamente un partido sólido, es un partido que responde al presidente de la República. Para una ocasión futura, ¿dónde está Jacob? ¿Dónde está Jacob? Sí, a ver si todavía está cuando nosotros hablemos y a ver si no hay allí también movimientos. Bueno, pues muchas gracias a los tres, muchas gracias a quienes nos escuchan. Miguel Vadillo, gracias. Buenas tardes. Alejandro, gracias. Muchas gracias. Arturo, Julio. gracias.